muy buenas noches para todos. Bienvenidos una vez más a Palabra de Juego, una palabra que avivará tu corazón. Y para iniciar, ¿qué les parece si entregamos este tiempo en las manos del Señor? Y allí donde tú estás, dispón tu corazón. Señor Dios, Padre bueno, Espíritu Santo, te damos la bienvenida a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros hogares, Señor. Yo te pido que tú seas hablando al corazón de cada una de las personas que esta noche, Dios, están conectadas. Yo te pido, Señor, que tú seas avivando nuestros corazones, que tú seas llenándonos de tu Espíritu Santo, Señor. Yo te pido, Señor, que esta palabra de hoy no llegue vacía, Señor, sino que penetre, Señor, hasta lo más profundo de cada corazón. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén y amén. Y para iniciar vamos a adorar el nombre del Señor. Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirá. Nada en ti se perderá. Y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Oh, oh, oh. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán y me dan seguridad. Los velos se están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene,
pierdes el control, Señor, y que todo lo que tú permites en nuestra vida, Señor, quizás cuando atravesamos ese valle de sombra y de muerte, Señor, tú así lo permites porque tú quieres, Señor, transformar nuestro carácter, Señor, y además no lo atravesamos solos. Tú siempre estás con nosotros y nos tomas de tu mano. Bueno, mis hermanos, esta noche tengo el privilegio de compartir una pequeña porción de la palabra con ustedes que el Señor ha puesto en mi corazón, y como les decía, vamos a hablar un poquito acerca de ese valle de sombra y de muerte. ¿Y qué tal si me acompañan, por favor, al Salmo 23? Salmo 23, versículo 4. Nos vamos a enfocar solamente en el versículo 4. Este salmo es muy conocido y leo a favor de ustedes. Aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Amén. A ver, ¿cuántos hemos atravesado por ese valle de sombra y de muerte? Quizás hoy estás atravesando, tú que me ves, por ese valle de sombra y de muerte. Pero hoy quiero decirte que hay esperanzas. Quiero decirte que a tu lado está el Señor. Y así quise titular esta enseñanza. A mi lado estás tú. Y quiero definir un poco la palabra muerte. Y dice, como lo dice el Salmo, muerte es experiencia de sombras y de soledad. Quizás muchas veces en nuestra vida nos hemos sentido así, nos hemos sentido atravesando ese valle de sombra, ese valle de muerte, pero saben, es porque Dios lo ha permitido. Y hay una promesa. Él te promete y Él me promete que nos acompaña en esos momentos de dificultad. Él no nos deja pasar solos por ese valle de sombra y de muerte. Y ¿saben algo? Muy lindo, y es una promesa a la cual me he aferrado bastante, y es que cuando nosotros terminamos justo de cruzar por ese valle de sombra y de muerte, ¿saben? Al final de ese valle de muerte, de sombra, de preocupación, nos está esperando la bendición del Señor, nos está esperando una lluvia de bendiciones. Entonces hoy quiero que veamos la vida de 3 personajes de la Biblia que en algún momento atravesaron bien fuerte este valle de sombra y de muerte. Y vamos a ver cómo Dios les dio la victoria y cómo Dios nunca los abandonó. Entonces vamos a empezar con la vida de José, el soñador José. ¿Quién no ha escuchado de José? El preferido de sus hermanos, el que su padre le hizo un regalo, una túnica de colores, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa acá? Sus hermanos le tenían envidia, y a raíz de ese sentimiento de envidia, ¿qué pasó? Lo vendieron como esclavo. Entonces, imagínense, José estaba bastante joven. Imagínense qué se siente ser quitado de tu familia, ser arrancado de tu padre para ser esclavo. Ahí empezó ese valle de sombra y de muerte para José. Pero ¿saben? La aflicción de José no terminó allí. ¿Por qué? Porque sabemos que él estuvo allí en Egipto y la esposa de Potifar lo estuvo acosando y Potifar lo envió a la cárcel. Entonces acá vemos cómo José sigue atravesando por ese valle de sombra y de muerte. Vendido, en la cárcel injustamente, alejado de su familia. Entonces, quizás ahora nosotros no estemos pasando por la misma situación de José, ¿cierto? Pero quizás en algún momento pudimos haber sido alejados de nuestra familia, ¿cierto? En algún momento de nuestras vidas quizás nos hemos sentido esclavos del pecado, ¿cierto? Entonces,
quiero que veamos cómo termina José. Entonces, la historia de José no se las voy a leer, pero la pueden encontrar en Génesis 39 y 40. Entonces vemos tres aspectos de los cuales José atravesó: alejado de su familia, vendido como esclavo y fue a la cárcel injustamente. Pero todo no se quedó allí. Dios estuvo con él en cada uno de esos momentos difíciles, así como está contigo hoy, y así como está conmigo hoy, y así como está con nosotros cuando atravesamos esos momentos tan difíciles en nuestra vida, que no tenemos salida, que nos sentimos ahogados, que nos sentimos sin salida, que sentimos que no podemos más, ¿saben? Nunca hemos estado solos, ahí siempre ha estado el Señor, y eso pasó con José. Y ¿saben? Cuando él terminó de atravesar ese valle de sombra y de muerte, ¿cuál fue su lluvia de bendiciones? Su recompensa fue que Dios lo bendijo y lo sacó de la cárcel y, ¿saben? Lo convirtió en el segundo hombre más importante de toda la tierra de Egipto. Entonces aquí vemos cómo el Señor permite que José atraviese estos momentos difíciles, pero lo permite ¿para qué? Para entregarle una gran bendición, para entregarle cosas maravillosas y cosas hermosas. Y nuestro segundo personaje lo encontramos en Job, ¿cierto? También hemos hablado y conocido y escuchado bastante acerca de Job, un hombre bastante rico, pero que en un abrir y cerrar de ojos lo perdió todo. Job perdió absolutamente todo, tanto sus bienes materiales como su familia, como su salud. Y quizás hoy también nosotros estemos atravesando eso. Quizás un familiar está enfermo, tú te sientes en ese valle de sombra y de muerte, estás enfermo, no te han dado el diagnóstico que tú querías escuchar. Quizás ha muerto algún miembro de tu familia. Quizás te ha abandonado tu esposa, tu esposo. Quizás tienes problemas en tu matrimonio. Quizás no encuentras solución para tus adicciones, para los problemas que atraviesas día a día. Pero déjame decirte que mira que Job, un hombre que su mujer lo abandonó, sus hijos murieron, todos sus hijos murieron, uno tras otro, uno tras otro. O sea, ni siquiera tuvo tiempo de respirar, sino que murió uno, inmediatamente murió el otro y perdió su salud. Padecía una enfermedad bastante complicada y eso fue, como les digo, en un abrir y cerrar de ojos. Y quizás nos ha pasado, me ha pasado que de un momento a otro, quizás puedo estar acá y en un abrir y cerrar de ojos estoy allí en ese valle de sombra y de muerte. Pero nunca he atravesado sola ese valle de sombra y de muerte. Siempre el Señor, por más difícil que sea, me ha tomado de su mano, me ha levantado y me ha dicho, vamos que sí se puede. Y eso pasó con Job, ¿cierto? Aunque el enemigo quiere que nos quedemos allí hundidos, aunque el enemigo no quiera que nosotros salgamos de allí, porque eso pasó con Job. Llegaron tres amigos, pero todos llegaron a juzgarlo, todos llegaron a decirle cosas que no eran, que quizás él no quería, no necesitaba escuchar en ese momento, porque él necesitaba palabras de ánimo. Y cuando tú tienes un amigo, él te anima, él te levanta, él ora por ti, pero a Job le pasó todo lo contrario. Pero yo quiero que miremos cómo fue el final de Job. Vemos, como les decía, que cuando terminamos de atravesar ese valle de sombra y de muerte, al final encontramos una lluvia de bendiciones. Y vamos a Job 42 para que veamos cómo fue el final de Job. Cómo vemos la bendición de Dios sobre la vida de Job después de que permitió que atravesara ese valle de sombra y de muerte. Job 42, 10, del 10 al 12. Y dice, y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, y aumentó al doble todas las cosas que habían sido de Job. Aumentó al doble todo lo que se le había quitado. Y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa,
y se condolieron de él y lo consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero y un anillo de oro. Y bendijo Jehová al postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas y 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas, y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Miren, el Señor le devolvió todo multiplicado. Así que esta noche te digo, si el enemigo te ha quitado algo, si el enemigo te ha arrebatado algo, no te preocupes, porque el Señor te lo devolverá multiplicado. Entonces aquí vemos cómo Job, en el momento de atravesar ese valle de sombra y de muerte, al final encontró esa recompensa. Y vamos a hablar de otro personaje, Jesús. ¿Creen ustedes que Jesús atravesó valle de sombra y de muerte? Pues sí, y lo podemos notar, lo podemos comprobar en el Getsemaní. Cuando Jesús estuvo en el Getsemaní, Jesús allí sintió atravesar ese valle de sombra y de muerte. Por eso es tan linda la humanidad de Jesús, porque gracias a eso Él puede entender nuestro dolor, Él puede entender nuestra aflicción, Él puede entender cuando atravesamos por ese valle de sombra y de muerte, porque Él también lo atravesó. Y vamos a leer Marcos 14, desde el 32. Vamos a ver lo que pasó allí en el Getsemaní. Entonces, Jesús ora en el Getsemaní. Esto fue horas antes de que fuese entregado para morir. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que yo oro. 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué pasó con Jesús? Empezó a sentir tristeza, empezó a sentir angustia. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Y yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. Y decía: Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Entonces aquí vemos cómo Jesús atravesó ese valle de sombra y de muerte. Esos minutos en el Getsemaní, Él estaba destrozado. ¿Ustedes creen que Él quería ir a la cruz? Él no quería. Humanamente, Él no quería. Él sabía lo que le esperaba. Él sabía el sufrimiento que iba a padecer. Entonces aquí vemos cómo Jesús también atravesó ese valle de sombra y de muerte. Y tenemos esperanza, porque Él nos puede entender. Él puede entender cada una de nuestras situaciones, cada una de nuestras tristezas. Él las puede entender. Entonces aquí vemos, primero Jesús en el Getsemaní empezó allí su travesía por ese valle de sombra y de muerte. Luego, cuando lo entregaron, cuando lo azotaron, cuando lo golpearon, ¿creen que por ser Jesús no le dolía? Claro que sí, porque Él era 100% humano, también le dolía cada uno de esos latigazos. Y en la cruz dice que derramó hasta su última gota de sangre. Cuando le clavaron la lanza, ya de su cuerpo no salía sangre, ya la había derramado toda, era agua. Entonces aquí vemos cómo Jesús padeció y pasó por ese valle de sombra y de muerte. Pero ¿ustedes creen que el Padre lo dejó solo? Claro que no, porque si Él hubiese atravesado ese valle solo, créeme que tú y yo hoy no estaríamos aquí, porque Jesús hubiese desistido. ¿Y cuál fue la recompensa? ¿Cuál fue esa lluvia de bendiciones al Jesús atravesar ese valle de sombra y de muerte? Jesús fue un vencedor, resucitó al tercer día y nos dio vida eterna. O sea que, a comparación de los otros dos personajes, de José y de Job, que la bendición, que esa lluvia de bendición al terminar ese valle de sombra y de muerte era para ellos, con Jesús es diferente. Esas lluvias de bendición
al atravesar ese valle de sombra y de muerte, esa recompensa fue para ti y fue para mí, porque nos dio vida eterna, porque nos libró de nuestro pecado, porque tomó nuestro lugar. Ese lugar era de nosotros, pero Jesús fue hermoso, fue fiel y estuvo allí, aunque no quería, porque lo leímos en el pasaje: si es posible, pasa de mí esta hora. Entonces, aquí vemos 3 personajes y vamos a hablar de un cuarto personaje. Ese cuarto personaje eres tú y soy yo. Quizás hoy estamos atravesando tristezas, angustia, decepciones, enfermedad, no sé cuál será tu situación, pero sabes, hoy el Señor te dice: no estás solo, no estás sola en ese valle de sombra y de muerte. Él te sustenta con su mano poderosa, Él te levanta, y aunque tropieces, Él te para y te dice: vamos, si se puede, porque Él quiere sacar lo mejor de nosotros. ¿Y cuál es esa lluvia de bendiciones que nos esperan al terminar de atravesar este valle de sombra y de muerte? Las promesas que Jesús te ha hecho cumplidas. Estoy segura y estoy convencida de que cuando terminemos de atravesar ese valle de sombra y de muerte, veremos cada una de esas promesas que el Señor nos ha hecho. Entonces, no te desanimes. Esta es una palabra de esperanza, de ánimo. Sigue adelante. No importa lo que estés atravesando, no dejes de alabar, no dejes de orar, no dejes de buscar la presencia del Señor. Pero es que podemos decir: el Señor no me quiere, el Señor siempre permite que me pasen cosas malas. No es así. El Señor, a pesar de que podamos atravesar ese momento, el Señor está con nosotros, es nuestra garantía. Y Él nunca nos dijo que no íbamos a pasar por momentos difíciles. Él nos dijo que nos iba a acompañar en cada una de esas circunstancias y esos momentos difíciles. Ahora, una pregunta que nos hacemos mucho y es: ¿por qué Dios permite que atravesemos este valle de sombra y de muerte? Y te voy a dar quizás algunas razones que he podido analizar a través de mi vida, y una de ellas, primera, Él nos permite que atravesemos esto para crear dependencia de Él. Él necesita que tú y yo dependamos completamente de Él. Otra razón: para llevarnos al arrepentimiento. Sí, muchas veces el Señor nos habla de formas lindas: mira, pero no entendemos. Entonces, ¿qué hace Él? Permite situaciones, momentos difíciles que nos deja solo para llevarnos a ese arrepentimiento. Tercero, para tener una fe pura. Allí es donde nuestra fe es pulida. Allí es donde nuestra vida, nuestro carácter es pulido. Entonces, gracias a Dios por permitirnos pasar por ese valle de sombra y de muerte. No es fácil, pero gracias porque no lo atravesamos solos, porque Él está con nosotros. Y cuarto, otra razón por la que el Señor nos permite atravesar esto, y es porque quiere sacar lo mejor de ti y lo mejor de mí. Entonces tenemos fe, tenemos esperanza. Y para terminar, no estamos solos, vuelvo y les digo y se lo repito: no estamos solos en este valle. Dios te acompaña, Dios te transforma con sabiduría y poder, y no saldrás igual de como entraste. No saldrás igual de como entraste a atravesar este valle de sombra y de muerte. ¿Cómo vas a salir? En victoria, fuerte y con una fe sobrenatural. ¿Cuántos lo creen? Yo creo que así es. El Señor nos va a sacar en victoria, nos va a dar una fe grande y sobrenatural. Así que, ¿qué tal si para terminar vamos a decirle: Señor, sé que hay momentos difíciles, hay momentos que no podemos entender humanamente, Señor, pero que tú tienes el control, Señor. Tú nunca pierdes el control
de nada, Señor. Y tú dices en tu palabra que tú no nos das pruebas que no podamos resistir, Señor. Y sabemos que aunque atravesemos esos momentos difíciles, no estamos solos. Señor, tú quieres sacar lo mejor de nosotros. Yo oro por cada una de esas personas que hoy atraviesan momentos quizás de enfermedad, de temor, de angustia, quizás, Señor, de opresión. Yo te pido, Espíritu Santo de Dios, que llegues allí a la vida de cada una, que traigas aliento, que traigas esperanza, Señor. Quizás hay corazones que han perdido la fe, pero hoy el Señor te dice, no, levántate, Él tiene lo mejor para ti. Vamos a alabar al Señor. No temeré en la tormenta, porque en las aguas me harás caminar. Tu mano me sostendrá. No temeré. No temeré en el desierto, pues tus
la muerte. No, no, no temeré, porque tú a mi lado estás. No temas, el Señor te dice hoy, no temas, Él está a tu lado. Y aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, Él está con nosotros. Él no nos deja, Él no nos deja ir al vacío. Él nos sustenta, Él nos sostiene, Él nos levanta. Y aunque el enemigo quiera que nos quedemos allí, el Señor nos va a sacar victoriosos, nos va a dar la victoria. Y recuerda que para el que cree, todo es posible. Y a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Así que lo que estás atravesando hoy, no te preocupes, eso te ayuda para bien. Y ese será tu gran testimonio el día de mañana. Dios los bendiga. Feliz noche.